El curso está dividido en 5 módulos. En 5 temas o módulos. El primer tema es importancia del español a nivel de preescolar. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza del español en preescolar? El objetivo es desarrollar las diferentes formas de comunicación integral a través de la percepción y discriminación visual, auditiva y táctil. Los estándares curriculares de español integran los elementos que permiten a los estudiantes de educación preescolar usar con eficiencia el lenguaje como herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo, porque la primera herramienta que tiene un niño preescolar es el lenguaje. Se agrupan en 5 componentes y cada uno se refiere y refleja aspectos centrales de los programas de estudio. Entre los programas del Ministerio de Educación, el área psicomotora, que es la parte del desarrollo motor tanto fino como grueso, que lo preparan entonces para un proceso de lectoescritura, que es bien importante que el maestro de preescolar se enfoque más en estas áreas que en enseñarle en sí al niño a leer y escribir. El área socioafectiva, que es la relación que tiene el niño con el entorno, el medio ambiente, cómo él se desenvuelve, cómo aprende a comunicarse de una manera más efectiva. La comunicación oral, que es la parte lingüística, cómo se desenvuelve de una manera clara ese lenguaje, se da a entender con otros grupos. Comunicación escrita, que ya sería la parte final del proceso de aprendizaje en el nivel preescolar, y ya si los niños están preparados para esta fase, no se les debe obligar a ello. Y la comunicación integral, o sea, utilizando todos los elementos que tiene para comunicarse, ya sea los gestos, las palabras, el lenguaje, todo aquello. El lenguaje oral cobra especial relevancia, ya que es la principal herramienta que los niños preescolares emplean para expresar y modificar sus ideas acerca de la realidad. ¿Cómo se comunica un niño de preescolar cuando está iniciando su escolaridad? Por medio del lenguaje, porque él no sabe leer y no sabe escribir. Bueno, la mayoría de ellos. Hay algunos que sí llegan ya con esas habilidades desarrolladas, pero tiene que ver más que nada con la estimulación que se les da en casa. El desarrollo que se da en estos años preescolares en cada uno de los componentes del lenguaje, semántica, fonología, sintaxis y pragmática, es de suma importancia. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Semántica se refiere al proceso de dar significado a objetos y eventos a través del uso de las palabras y oraciones. Este es el primer componente que se desarrolla, o sea, el significado que se le da a las cosas. La fonología, que tiene que ver con los sonidos, lo que escucha el niño, la parte auditiva. Se refiere a las reglas que gobiernan la distribución, la secuencia y estructura de los sonidos del habla. Aunque los sonidos son unidades básicas del lenguaje, en la cadena hablada no se perciben como entidades separadas. Por supuesto, porque los sonidos van a adquirir significado o importancia cuando se unen uno con otro, no por unidades independientes, sino cuando se va uniendo uno con otro. O sea, la palabra forma frases, las frases oraciones. Sintaxis establece las reglas de estructuración de las oraciones, el orden de las palabras dentro de las oraciones y las relaciones entre las palabras. A la habilidad para identificar estas reglas se le conoce como conciencia sintáctica, o sea, el orden en que va formando una frase o una oración, que generalmente empezamos con un sustantivo y un verbo, y por ahí nos vamos yendo con las otras partes de la oración. Pragmática consiste en aplicar apropiadamente las reglas del uso del lenguaje en un contexto determinado, o sea, cómo él se va a desenvolver dentro de un contexto, cómo va a utilizar esas reglas para comunicarse, para que le comprendan lo que él está queriendo decir o para comprender de alguna manera lo que te dicen también, porque uno puede decir algunas palabras, pero de repente el niño capta tus gestos, capta tus movimientos. En este aspecto permite analizar cómo es que el niño se convierte en un conversador activo, siguiendo los convencionalismos sociales que rigen el uso apropiado del lenguaje. Hay la parte socioafectiva, que también tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, que está dentro de los programas curriculares. Incluye, por ejemplo, las rutinas de preguntar y responder. Hay momentos en que el niño incluso te dice mírame cuando te está preguntando algo, porque quiere saber que tú le estás poniendo atención. Así como la negociación para la construcción del significado compartido.
Actividad 1. Luego que usted ha leído el tema 1, que tiene que ver con importancia del español a nivel de preescolar, tiene que realizar la siguiente actividad. De la lista de funciones, elige cuál pondría en práctica con sus estudiantes de preescolar para fomentar el lenguaje. O sea, es una manera de desarrollar esa parte lingüística. ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué importancia tiene? Es la justificación que usted le va a dar. Se les ha asignado una lista de 10 funciones, pero usted puede elegir 5. 5 de esas funciones y va a justificar al lado. Yo puedo elegir, por ejemplo, recitar una poesía corta. Esa sería mi función. ¿Cuál sería la justificación que yo le voy a dar a esa función? Que la declamación permite al niño desarrollar la parte lingüística, el repetir palabras, el repetir frases. Lo hace a él desarrollar el lenguaje, desenvolver lo que llamamos la lengua, que trabaja esa parte y también le puede ayudar a que pierda el temor de hablar en público. Esa es también otra de las justificaciones que yo puedo decir. Bueno, el niño recitando poesía, desarrolla el lenguaje, porque practica, porque memoriza, porque pierde el temor a hablar en público. Esas son las justificaciones que yo puedo dar a esa función. Ustedes pueden elegir 5 y las justifican al lado con sus palabras. El tema 2 es el desarrollo del lenguaje en los niños preescolares. Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de la competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural de su entorno. Se trata de un proceso que, aunque comienza en el momento del nacimiento y se prolonga hasta la pubertad, sucede principalmente durante los primeros 4 o 5 años de vida. El ser humano posee una capacidad innata para hablar. Algunos de los estudiosos del lenguaje dicen que ya venimos con esa capacidad, que tenemos esa capacidad para hablar. Hay algunos seres que no hablan debido a que, por ejemplo, no pueden escuchar. Y si tú no puedes escuchar, no puedes hablar. Entonces, eso es lo que sucede cuando decimos nosotros sordomudos. Ellos son mudos porque no pueden escuchar y no pueden emitir el sonido que ellos están, o los sonidos que hay alrededor, no los pueden repetir porque no los han escuchado nunca. Entonces, esa capacidad innata que tiene el ser humano la vamos desarrollando dependiendo de nuestro entorno. Ustedes ven que hay niños que les llegan a la escuela que les van a hablar, como ustedes dicen, les van a hablar chiquito o les van a hablar de una manera muy infantil. ¿Por qué? Porque en sus casas los tratan así. Hay otros que tienen una capacidad de hablar y conversar con ustedes. Es más, hay niños a nivel de preescolar que le realizan análisis de situaciones que ellos han pasado. ¿Por qué? Porque la estimulación en su casa es grande. De repente los padres de familia le leen cuentos, le cantan canciones, ven programas que estimulan la parte del lenguaje y ellos aprenden a conversar y aprenden a analizar. Se desarrollan 2 fases. La primera fase es la fase prelingüística. En esta fase el niño juega con sus órganos de fonación con sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. Y al principio la práctica de ejercicio se hace por simple placer motor. La parte más que nada del inicio del lenguaje cuando el niño balbucea. Ustedes ven que hace ruidos, hace sonidos. Bueno, eso lo hace simplemente por jugar. Posteriormente se establecen relaciones y las manifestaciones sonoras están ligadas a estado de necesidad y hambre para apropiarse de objetos o reclamar la presencia de un adulto. Aquí ya el niño empieza a tener la necesidad de comunicarse de una manera más efectiva, ya sea para llamar la atención del adulto porque tiene hambre, porque está mojado, porque quiere algún objeto. Entonces empieza a manifestar sonidos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si el niño empieza a manifestarse mediante sonidos y lo dejamos que siga mediante sonidos, no va a desarrollar un lenguaje efectivo. Tenemos que tratar de motivarlo para que él emita sonidos que tengan que ver con lo que él quiere decir. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, en esta fase el adulto desempeña un papel importante, pues el niño necesita oírle hablar y necesita la repetición de acciones verbalizadas. Es lo que les decía con anterioridad. El niño necesita, para desarrollar su lenguaje, que el adulto le hable y le hable bien.
porque el niño le puede estar diciendo y usted como adulto tiene que decirle, por ejemplo, leche, agua. Le menciona la palabra como es para que él vaya ya desarrollando ese lenguaje. Debemos tener en cuenta que nunca es demasiado pronto para verbalizar, o sea, para hablar nuestras acciones o actos a los niños, aunque no las comprendan. Es lo que les estoy diciendo. Tienen que apoyarlos pronunciándole las palabras correctamente, sobre todo esa parte. Porque no podemos decir, por ejemplo, eche, y el niño le va a seguir pronunciando lo mismo porque él piensa que es así. O sea que usted como adulto es el que tiene que poner los parámetros del desarrollo del lenguaje. A veces nosotros los mismos padres tenemos la culpa de que los niños no desarrollen su lenguaje de una manera efectiva porque los consentimos tanto al punto que no le permitimos ese desarrollo del lenguaje. La fase lingüística se caracteriza por la utilización del lenguaje propiamente dicho y comienza hacia el primer año de vida, ya que él empieza a formar ciertas frasecitas con las que él va a comunicarse de una manera un poquito más efectiva. Hay 3 niveles. El nivel fonológico, que es la emisión y perfeccionamiento de los sonidos. Ya él va pronunciando palabras que son más entendibles para el adulto. Nivel semántico, adquisición de palabras con significado, porque ya para él significan algo importante, por ejemplo, pedir leche, pedir agua. Nivel morfosintáxico, de construcción de frases. Recuerden que ellos empiezan por las frases para posteriormente pasar a oraciones y luego hacer una conversación ya con sentido más completo. La actividad 2 consiste en lo siguiente. Van a realizar la lectura del tema desarrollo del lenguaje en los niños preescolares y luego desarrolla la siguiente actividad. Ahí les habla claro, contesta de forma breve y clara, o sea, no se van a extender en sus respuestas, son respuestas cortas. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? Lo puedo contestar utilizando mi módulo o lo puedo ampliar también con mis palabras, pero que sea breve. Luego en la actividad 4 dice, realiza un cuadro con las características de las manifestaciones lingüísticas. Aquí obviamente de este lado va la edad y acá cuáles son las características del desarrollo del lenguaje en esa edad. Ahí en el módulo les aparece, así que ustedes se pueden guiar por el módulo, colocan la edad aquí y las características del desarrollo del lenguaje en esa edad. El tema 3 es el proceso de adquisición del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje pueden distinguirse 2 aspectos. El estructural, relativo a la adquisición de los elementos gramaticales y la forma en que se combinan para formar oraciones con sentido completo. Como él va adquiriendo palabras que son verbos, que son sustantivos, que son adjetivos para formar primero una frase y posteriormente seguir con lo que son oraciones ya con sentidos completos. El funcional, que se refiere a la capacidad de pensar, comunicarse y resolver problemas por medio del lenguaje. Ya él está viendo que el lenguaje le sirve para resolver sus problemas, entonces él empieza la comunicación más efectiva, lo utiliza para eso, para resolver su problema, para solucionar algo que se le presenta en el momento. La capacidad para estructurar el lenguaje depende de, importante este punto, la experiencia lingüística, cómo usan los demás el lenguaje cuando interactúan con el sujeto, o sea, la entrada del lenguaje, cómo es. Depende del medio ambiente, depende del entorno donde se desenvuelva ese niño. Si se le habla mucho, si se le estimula el lenguaje, eso se va a reflejar. Si no se le habla, si se le aísla, si se le trata como bebé, así mismo va a desarrollar ese lenguaje de una manera muy lenta. 2. La capacidad para manejar la complejidad cognitiva y lingüística de la estructura de la interacción forma-función, o sea, cómo está estructurado el lenguaje y para qué le sirve. Aprendiendo a construir frases. El primer lenguaje combinatorio es una frase destacada para el desarrollo lingüístico. Aparece la posibilidad de combinar varias palabras y construir frases, lo que le decía primero, las frases, o expresiones complejas cuya relación semántica, lo que tiene que ver con el significado, parece evidente para el adulto, aunque no se trate de una expresión formal. El niño pronuncia palabras por imitación y también necesita decir algo importante para él. Recuerden que lo primero que hace el niño es repetir palabras, como los pericos, como los loros. Repite las palabras y a veces no sabe qué significan, pero él las repite. Por eso es importante que se les pronuncien de una manera correcta. Aparecen los verbos, que son las acciones, luego el adverbio,
Los adverbios pueden ser de lugar, de tiempo, de modo. Y finalmente el yo como expresión de la personalidad. Aparece el habla egocéntrica que le permitirá la formación del lenguaje interior para conducirlo más tarde al lenguaje social. Se considera lenguaje telegráfico, omitiendo artículos, preposiciones y conjunciones. El niño va a pasar por una fase de egocentrismo donde lo más importante para él es él mismo, valga la redundancia, o sea, él es el centro del universo, él es el que cuenta. Por eso es que se utiliza el yo, pronombre personal, o sea, soy el centro de todo. Las fases evolutivas de la oración por las que pasan los niños son oración simple, verbo, sujeto y complemento, o sea, yo quiero leche. El verbo lo suele emplear en futuro. En futuro, yo quisiera leche. Aparece el uso del yo y las preposiciones para, por, con. Esas son las primeras categorías gramaticales o partes de la oración que adquiere el niño. Aprendiendo a narrar. Relatar o narrar es enunciar acontecimientos que han ocurrido en el pasado. Una persona cuando habla se da cuenta que se va construyendo una historia con una estructura general en el plano del tema o macroestructura con una estructura interna del plano textual. Es la guía al oyente del planeamiento a través del nudo y hasta el desenlace ligado a la cadena de oraciones mediante elementos lingüísticos como tiempos verbales y los pronombres. Una narración tiene una secuencia lógica, inicio, desarrollo y cierre. Usted cuando narra le cuenta acciones que ya han ocurrido. Usted va a narrar algo que ya pasó. Entonces es importante esta forma de narrar. ¿Por qué? Porque se le enseña al niño a escuchar, se le enseña al niño a responder lo que ya se dijo. Usted le puede hacer preguntas y le va a responder referente a algún cuento que le haya narrado usted. Y tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje porque eso les ayuda, les motiva a comentar con el resto del grupo. Entonces es importantísimo la narración de cuentos, ya que se está perdiendo en los hogares, pero que los pueden retomar los maestros de preescolar. Las habilidades metalingüísticas. Una de las capacidades esenciales para el logro del lenguaje y comunicación es el desarrollo de los conocimientos metalingüísticos. Los niños de entre 4 y 6 años han progresado en su dominio de la forma lingüística y sus funciones. Sin embargo, ello no significa que tengan conciencia de cómo se utiliza la lengua, ni de los sistemas implicados en la misma, ni cuentan con las habilidades para poder explicar los principios que subyacen a los componentes del sistema. Recuerden que esas habilidades se van adquiriendo poco a poco porque el niño empieza con palabras, luego con frases, hasta llegar a las oraciones ya con sentido completo, ya donde ellos van conociendo, por ejemplo, las acciones que son los verbos, los sustantivos que te señalan persona, animal o cosa y los complementos de ese verbo. La actividad 3. Luego de leer el tema proceso de adquisición del lenguaje, realiza un esquema y presenta los aspectos fundamentales del tema. Elige de la lista presentada. Ustedes tienen el tema 3, el proceso de adquisición del lenguaje. Bueno, ustedes van a resumir o a realizar un esquema de ese tema basado en esquemas. Ahí les presentan una sugerencia: mapas conceptuales, diagrama de Venn, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, mapa de ideas, telaraña, diagramas causa-efecto. En la plataforma ustedes tienen 2 PDF llamados Manual de Estrategias Didácticas. Son bien importantes porque esos manuales les dicen en qué consiste cada estrategia y cómo usted la puede presentar. Es importantísimo que no se salten el paso de analizar, porque por ejemplo me hacen mapas conceptuales con contenidos extensos cuando los mapas conceptuales son conceptos y llevan palabras de enlace. ¿Por qué? Porque tienen una idea errónea de cómo se hacen o cómo se realizan cada una de estas estrategias. Ustedes tienen los manuales, entonces utilicen los manuales para desarrollar entonces cada uno de esos esquemas que se les están presentando.
Ahí ustedes tienen el PDF, ustedes pueden abrir ese PDF y cualquiera de los dos, ahí le aparecen un sinnúmero de estrategias, entonces utilícenlos, léanlos, analícenlos, a ver cuál. No tienen que ser específicamente estas que están aquí, ustedes pueden utilizar otro tipo de resúmenes o de estrategia para hacer los resúmenes o para realizar los resúmenes, ¿verdad? Pero que aparecen entonces en sus manuales de estrategia. Yo les coloqué dos, manual 1 y manual 2. Entonces con esta explicación yo espero que ustedes queden claras de qué es lo que deben hacer en cada una de las 3 actividades. Recuerden que son 3 actividades que tienen para las primeras 2 semanas. De igual forma les recuerdo que en el módulo les aparece ya lo que es el trabajo final para que vayan pensando cómo lo van a realizar. Recuerden que también en el manual de estrategia les aparece que es un portafolio de evidencia. Entonces lean en qué consiste el portafolio de evidencia para que ustedes no tengan complicaciones. Una recomendación que siempre les doy es, a pesar de que se les dan 15 días para que ustedes desarrollen sus actividades, no esperen al último día para hacerlo. Porque hay un criterio que se llama puntualidad y ustedes lo van a encontrar en cada uno de los archivos que se les van subiendo. Hay un criterio de puntualidad y si usted no sube eso en el plazo indicado, se le baja puntaje por puntualidad, entonces quedan ustedes con puntaje de menos y la nota va bajando. Eso es obvio. Entonces, por favor, les pido que lean las rúbricas de cada uno de los trabajos que ustedes tienen en la plataforma y se guíen por eso. Sobre todo, lean las indicaciones. Tenemos un problema serio de lectura. Los estudiantes no quieren leer, no quieren ver los videos, no quieren leer los manuales. Entonces, me hacen los trabajos mal. Finalizamos entonces este PowerPoint con las gracias. Nos dice Albert Einstein que una vez que aceptamos nuestros límites, vamos más allá de ellos. Sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que hay problemas en estos momentos de todo tipo. Entonces tenemos que tratar de dar un poquito más allá. Dice, un niño puede enseñar a un adulto 3 cosas. A ser feliz sin razón. Lo más bonito de trabajar ustedes con niños de preescolar. Son felices a veces y tienen un sinnúmero de problemas en su casa, cuando nosotros como adultos con un simple problema de que no podemos entrar a la plataforma un día, nos estresamos a niveles catastróficos. Estar siempre ocupado en algo sin demandar con voluntad lo que desea. Importantísimo saber esto. Aquí entonces finalizamos lo que es la presentación de este PowerPoint. Les voy a mostrar lo que es el tema 1 y les voy a enseñar a qué me refiero yo. En cada uno de los archivos que ustedes tienen, yo siempre se los subo de manera individual. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes vean o observen cómo se presenta un trabajo. Esta es la hoja de presentación que debe incluir el nombre de la universidad, la facultad a la que usted pertenece, la carrera de la que usted está estudiando, el tema. Nunca se pone la palabra tema, solo se señala entre comillas. Aquí el participante, aquí usted solamente coloca el nombre. Miren que es tan fácil como borrar la línea que está aquí. Usted borra la línea para que no se le mueva. Todos los archivos están en Word para que ustedes puedan editar. Entonces usted coloca el nombre y coloca también su número de cédula. Igual hacia acá. Es un ejemplo, ¿no? Aquí nos vamos. Entonces, lo que ustedes le llaman fecha de entrega se coloca de esta manera. Jamás se pone la palabra fecha de entrega. Se pone de esta forma y esta es la fecha en la que ustedes tienen como límite para entregar su trabajo. Las indicaciones vienen aquí. Realiza tu trabajo en Word o manuscrito y sube el archivo a la plataforma, al correo o al WhatsApp. Lo que sí les pido es que el WhatsApp sea la última alternativa que ustedes utilicen, porque los celulares suelen llenarse con tantos archivos y a veces lo que hacemos es dañarlos. Entonces
les pido que en la medida de lo posible suban los archivos a la plataforma, que allí ustedes pueden llevar un control de las notas que ustedes van teniendo y luego tienen una base para reclamar si de repente se les quitó algún tipo de puntaje dentro de lo que es la evaluación. Los criterios están aquí, aunque yo se los pongo en una rúbrica al final. Puntualidad, ¿por qué? Porque ahí está la fecha. Pueden entregar antes, pueden entregar en la fecha exacta. Ortografía, se le bajará puntos por cada error de ortografía. Caligrafía, tipo de letra. En cuanto a la caligrafía, porque algunos me entregan a mano, y cuando yo voy a ver tienen escritura en imprenta y cursiva mezclada, tienen escrituras ilegibles. O sea, si usted va a escribir a mano, procure presentar su trabajo de la mejor manera. Y cuando usted entrega a mano, tiene que copiar todo el archivo desde la hoja de presentación. ¿Por qué? Porque es un trabajo formal. En Word, Arial 12, o también puede ser en Times New Roman, si ustedes gustan. No necesariamente tiene que ser Arial 12. La nitidez, o sea, la manera en cómo presentan su trabajo. Si de repente no me lo desconfiguraron al momento de subirlo, porque hay algunos que insisten en ponerle que si el marco, que si cambiarle los datos, si le cambian los datos, cuando yo voy a ver hay errores de ortografía. Tengan mucho cuidado con eso porque yo soy muy observadora. La portada sugerida, por lo mismo, les coloco una portada donde ustedes solamente tienen que colocar el nombre y su número de cédula y seguir indicaciones, que es lo que les estoy diciendo, no cambiarme el archivo. Si es a mano, copiar todo el archivo. Se debe mantener toda la información que aparece en el archivo: portada, indicaciones, criterio de evaluación y rúbrica. O sea, toda la información que aparece en el archivo se debe mantener, no me le pueden quitar absolutamente nada. Vamos a ver, esta información que está aquí no debe aparecer en su archivo. Se pueden entregar al correo, ahí está mi dirección de correo, está la dirección de la plataforma, el código de la plataforma si alguno no ha podido entrar todavía, o al WhatsApp. Ahí yo les corrijo los archivos mañana para no colocarles esa información que está allí. Entonces aquí tenemos la actividad 1, que es la misma que ya vemos allá. Aquí está la función, eligen 5 de esas funciones y las justifican acá, el por qué es importante, cuál es el objetivo, en qué medida le va a ayudar al desarrollo del lenguaje al niño, en fin. Y esta es la rúbrica que les digo yo, aquí está. El primer criterio que le aparece es puntualidad, para que tengan el puntaje total, que son 3 puntos. Entregó antes de la fecha o en la fecha indicada. A veces no leen las rúbricas. Nitidez, el trabajo no contiene tachones, no usa líquido corrector, presenta en hojas blancas o a colores. Para los que entregan a mano, porque ya les digo, en algún momento me ha correspondido ver fotografías de trabajo que son hechas en páginas de cuaderno donde las arrancan y se ven todas feas. Ese tipo de trabajo yo no se los acepto ni a mis niños de premedia. Mantienen el formato del documento, conservan la portada, las indicaciones y los criterios. O sea, hay que copiarlo todo, incluyendo esta rúbrica que están viendo aquí. Ortografía, el trabajo no contiene errores de ortografía. Les voy a ver la ortografía y la redacción en algunos casos. En este cuadro se le va a ver la redacción porque usted va a tener que redactar. Caligrafía, utiliza Arial. Aquí les tenía Arial o Times New Roman, si es a computadora. Letra legible. Letra legible no quiere decir que sea una letra bonita, quiere decir que sea una letra que se entienda. Un solo tipo de letra, no combinar mayúsculas con minúsculas, no combinar cursiva con imprenta, si es a mano, porque suelen cometer esos errores garrafales. Y yo por cada uno de estos errores que están aquí, yo les bajo punto acá en la parte de ortografía. Si me hacen eso, les voy bajando punto acá. Y eso al final les va a bajar bastante. Entonces, allí tienen lo que es el primer archivo. En el segundo archivo también le van a aparecer las mismas indicaciones que están acá. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es el tema 1 y las actividades 1, 2 y 3. Tienen hasta el 2 de agosto para entregar, pero recuerden que si terminan antes, entreguen antes, no esperen hasta el último día para entregar. Vayan verificando lo que es el portafolio de evidencia, vayan desarrollándolo
Y recuerden que la atención solamente es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, algunos días de la semana que les coloqué allá en el cronograma de actividades. En la plataforma pueden consultar a la hora que ustedes gusten, porque allí cuando yo entro yo les respondo. Tengo el curso conectado directamente al celular para poder responderle en algún momento. El número que tienen ustedes es de WhatsApp solamente, no se permiten las llamadas telefónicas. Cualquier consulta, estamos a la orden. Ya saben, a partir de las 6 de la tarde no le respondo a nadie. Así que yo les respetaré su horario y ustedes tienen que respetar el mío. Entonces esperemos que queden claros en la